Bueno, entonces me toca la parte número 4 del parcial, que viene siendo la consulta de las ecuaciones diferenciales ordinarias y distintos métodos que tenemos. Entonces, pues primero sería prudente describir qué es una ecuación diferencial. Entonces decimos que una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona de manera trivial a una función desconocida y una o más de sus derivadas. Entonces, de la misma función desconocida. Entonces, con respecto a una o más variables independientes. Si la función desconocida depende de una sola variable, vamos a decir que la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria. Si la ecuación diferencial, por el contrario, depende de más variables, de más de una variable, vamos a decir que es una ecuación de tipo parcial. ¿Para qué nos sirven a nosotros las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales son una parte muy importante en el análisis matemático, físico, biológico de las ciencias, y nos permiten hallar innumerables soluciones a procesos que pasamos en nuestra vida real. Entonces, una ecuación diferencial es una relación válida en cierto intervalo entre una variable y sus derivadas sucesivas. Y entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que su resolución nos permite estudiar las características que modelan la misma ecuación y que puede describir procesos correspondientes a diversas disciplinas, ya sea en el campo de la física, de la biología, de las matemáticas, de la ingeniería, de la computación. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales, y para qué nos sirven. Entonces, ahora vamos a llevar un concepto de la ecuación diferencial ordinaria, hacemos un respectivo ejemplo ilustrativo y después llevamos un ejemplo a cabo llevando el método de ecuaciones diferenciables de variables separables que nos permitirá hallar la solución general del problema. Entonces, definimos las ecuaciones diferenciales ordinarias de la siguiente manera. Decimos que son ecuaciones que contienen derivadas de funciones que dependen de una sola variable independiente. Ahora, las ecuaciones diferenciales se clasifican. Son clasificadas de diferentes maneras. Entonces, en este caso, ellas se clasifican siguiendo un tipo. Vámonos por acá. Tipo, su orden y la linealidad. ¿Cierto? Bueno, entonces, dependiendo a estos tipos de clasificación son las ecuaciones. Entonces, un ejemplo, pues muy básico, que podemos ver aquí, va a ser, ya se me está acabando el marcador. Bueno, entonces cambiamos de marcador. Entonces, un ejemplo muy básico puede ser de 3 de y sobre x al cubo más 3 de cuadrado de y sobre dx al cuadrado menos 5 de y de x más 8xy, y esto es igual a 2x. Entonces, cuando hablamos de la clasificación que tienen estas ecuaciones diferenciales, entonces nos vamos en este momentico a qué tipo de orden tiene esta ecuación diferencial. Entonces, si podemos ver el orden pues va de la derivada mayor a la derivada menor, que entonces vendría siendo que la ecuación diferencial es de tercer orden, ¿cierto? Es de tipo ordinaria, ¿cierto? Y su linealidad. La ecuación es lineal, preguntamos, en este ejemplo, ¿la ecuación es lineal? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues, vemos que en cada una, ella depende de la variable x. Entonces podremos decir que la ecuación es lineal. Podremos entonces llevar a cabo un ejemplo. Entonces a mi ejemplo me dicen que
Halle la solución general para la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Entonces pues me dan la función y para hacerlo fácil podemos aplicar entonces el método de variables separables, que vendría siendo pues el siguiente. Entonces llegamos y tomamos de Q de T, ¿cierto? Q de T va a ser igual a K por Q menos 30, ¿cierto? Ahora entonces lo llevamos acá y decimos, esto pasa a multiplicar acá, hacemos un cambio de variables, entonces para que todo quede en variables queda Q menos 30 igual a K por dt, ¿cierto? Entonces ya hemos separado las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Procedemos a hacer la integral. La integral de dq sobre q menos 30 es igual a la integral de k por dt. Como ya sabemos, k es una constante. Entonces, como k es una constante, sale y la integral de q por q30. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo natural de q menos 30. Y esto va a ser igual a k por t, ¿cierto? Entonces, se me olvidaba. Como sale la k, que es una constante, la integral de t es pues t, y más la constante de integración. Ahora, necesitamos eliminar este logaritmo natural. Entonces, elevamos a la Euler, logaritmo natural de q menos 30. Esto es igual al logaritmo natural, esto es igual a Euler por k de t por Euler a la c. Entonces, como ustedes saben, por la propiedad de la exponencial, nosotros podemos separar Euler por k a la t por Euler acá, por la constante. O lo podemos dejar como Euler de k de t más, o Euler de k de t por c, como sea, está válido y es permitido. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de q, menos 30, y esto va a ser igual a Euler de k de t por Euler a la c, ¿cierto? Sabemos que este Euler a la c es constante, entonces vamos a tener que q menos 30 va a ser igual a Euler k de t por c, ¿cierto? Despejamos q y nos va a quedar que q es igual a Euler por k de t más 30 y la constante. Este es el método de variables separadas para este ejemplo de esta ecuación diferencial, que nos piden hallar la solución general. Entonces es un ejemplo muy básico.